pongamos la mancha. Muy buenos días, apreciados estudiantes de la asignatura Macroeconomía, grupo B del programa Comercio Internacional de la Universidad Francisco de Paula Santander, de la ciudad de Cúcuta, Departamento Norte Santander, República de Colombia. ¿Cómo están, jóvenes? Voy a compartir rápidamente la pantalla para mirar quiénes son los que están acá conectados a esta hora de la clase. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue en el fin de semana? ¿Cómo van con ese trabajo que les impuse para que pudieran ir mirando? Los escucho callados. Vamos a mirar si es el audio. Bien, profe. Ok, ¿cómo van? A ver, ¿cómo van? Vamos a compartir rápidamente la pantalla para verificar quiénes son los que se encuentran aquí. Y por favor, entonces váyanse registrando en la lista. Ok, entonces aquí ya logro apreciar quiénes son los que se encuentran conectados hasta ahora, ¿no? Hay 18 estudiantes. Rápidamente, Ángeli, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ángeli Salomé. Ángeli. Buenos días, profe. ¿Cómo vas? ¿Cómo va con el trabajo? Bien, profe. Sí. Qué bueno, me alegra bastante. Camilo Eduardo, muy buenos días, Camilo Eduardo. Hola, profesor, muy buenos días. ¿Cómo vas? Bien, profe, ahí vamos. Buenos días, profe. Listo, me alegra bastante. Buenos días. Permítame un momentico, entonces voy a hacer lo siguiente. Ustedes están registrando por favor en el chat y tengo que continuar la clase, pero desde el celular. Yo les envío ahorita un archivo y necesito entonces pronto ahorita empezar a hablar sobre ese tema. Por cuanto estoy en la oficina y en la oficina también me toca hacer la clase aquí por fuera. Entonces, un momento, me retiro de acá e ingreso desde el celular. Bueno, jóvenes, muy buenos días. Ahora acá sí ya puedo hablar de una manera más amplia. Me encuentro acá en el programa, en Aula Norte, mira aquí el programa Comercio Internacional. Y pues entonces se van registrando. Ya hoy es la última clase de esta asignatura que es macroeconomía, en las cuales ustedes tuvieron la oportunidad de ver pues, varios temas que hacen relación con la asignatura, ¿no? Empezaron a ver lo que era el Producto Interno Bruto, que pues, ya saben que es la sumatoria de todos los bienes y servicios que se producen en una economía durante un periodo de tiempo determinado. E igualmente, pues vieron pues, temas importantes como el que tiene que ver con el desempleo, con la inflación, y ahorita pues estamos mirando lo que es la política monetaria. Y dentro de esa política monetaria, pues hay que decir que es el Banco de la República al que le compete pues tener el cuidado del manejo de la moneda por disposición constitucional, de acuerdo a los artículos 371, 372 y 373. Allí, pues, lo que buscan es, pues, mirar una cantidad de dinero que debe circular en la economía, y en la medida que esta cantidad de dinero empieza como a incrementarse, lo que va a ocurrir es que tiene que tomar medidas con el fin de evitar que se presentan efectos inflacionarios. El Banco de la República tiene allí como una meta de inflación que es el 3%, y en la medida en que esta meta de inflación vaya incrementándose y vaya alcanzando o superando un punto porcentual en la parte de arriba, o sea, que llegue al 4% o lo supere, ellos empiezan, el Banco de la República, la Junta Directiva, empieza a tomar decisiones al respecto. Igual situación ocurre cuando ellos prevén que esta tasa de inflación empieza a disminuir por orden inferiores al 3%, punto porcentual por debajo, al 2%, entonces cuando van llegando a ese 2%, también tienen que empezar a tomar decisiones de política monetaria. Se dice entonces que existe una política monetaria expansionista cuando
el Banco de la República debe poner más dinero en circulación. Es decir, en ese momento la política monetaria lo que haría para que existiera más dinero en circulación es a través de la disminución de la tasa de interés, porque al disminuir la tasa de interés, inmediatamente los bancos comerciales van a disminuirla y eso va a incentivar a los empresarios, a los inversionistas a acudir a los bancos a pedir prestado dinero con el fin de ser destinados para el empleo de sus actividades productivas. También existen pues otros dos mecanismos que viene siendo el del encaje bancario y en ese momento lo que se busca para que exista mayor cantidad circulando en la economía es que pues, los bancos comerciales puedan contar con el mayor número de sus recursos. Por lo tanto, el encaje bancario también tendrá que disminuirse si deciden por lo menos utilizar como ese instrumento de política monetaria. Y finalmente viene siendo lo de las operaciones de mercado abierto, las OMAs, que son aquellos títulos que el Banco de la República compra o vende. Si el Banco de la República necesita pues que enviar más dinero a la economía, lo que hace es comprar, es decir, entrega dinero, compra títulos y en ese momento lo que hace es entregar más dinero a la economía. Entonces, a través de esos tres instrumentos y bajo pues esas tres acciones es lo que se puede determinar que se está presentando una política monetaria expansionista. Cuando hay una política monetaria contraccionista es totalmente lo contrario, es decir, pues se puede presentar fenómenos como de inflación y el Banco de la República tiene que empezar a asumir pues políticas con el fin de disminuir esa cantidad de dinero que existe en la economía y por lo tanto pues empieza a tomar unas medidas totalmente diferentes a las que habíamos mencionado inicialmente. Allí, ¿qué es lo que haría? Con la tasa de interés, pues subiría lo que son estas tasas. Ahí ya por lo menos podemos apreciar las decisiones de política monetaria en las últimas dos reuniones en las cuales decidieron incrementar la tasa de interés del 1,75 a 2 puntos y después en el último informe el Banco de la República decidió incrementarlo en el 2,5%, de acuerdo a los estudios previos que hacen, estudios económicos y pronósticos que pueden ocurrir en la economía y lo que prevén lo que pueda ocurrir es que toman estas decisiones de política monetaria. Ya saben, entonces es expansionista cuando se requiere que haya más dinero en la economía o cuando por lo menos se presenta en una situación de recesión como la que estamos presentando, motivados por la pandemia del COVID-19. Allí necesitamos que existiera más dinero circulando, por lo tanto, el Banco de la República en su momento decidió disminuir las tasas de interés que estaban en el orden del 4,25 o el 4,50, empezaron a disminuirlas hasta llegar hasta el 1,75, que es la tasa de interés más baja que pues ha tenido allí el Banco de la República. Ya después, entonces, viendo las situaciones que se podían presentar, por cuanto se fue reactivando la situación económica paulatinamente, empezó a prever que empezaran a presentarse otras situaciones que podían traer como consecuencia el incremento en el nivel general de los precios, por lo que allí entonces ya entonces el Banco de la República entonces empezó a tomar estas decisiones en torno pues a la política monetaria. Ya por lo menos con ese tema, sí quedó claro en este tema de los instrumentos, muchachos, los escucho. Andrea. A ver, Andrea. Todo claro, profe. Como el Claro. agua. Okay. Nos encontramos entonces en esta época de pandemia y resulta que en esta época de pandemia para recuperar la economía no solo se presentó la actuación de lo que fue el Banco de la República, también actuó el gobierno central. Y esas actuaciones que tiene el gobierno central también existe otra política y dentro de esa política podemos apreciar que es la política fiscal. Cuando hablamos de fiscal, hablamos de fiscos, inmediatamente se nos viene a la cabeza lo que tiene que ser tributario, lo que tiene que ver con impuestos. Y allí entonces, pues cuando es política fiscal, existen dos instrumentos. Ya a ustedes esto les había compartido allí pues un documento rápido en los cuales esos instrumentos son a través vía de impuestos y el segundo instrumento es a través de vía gasto público. Cuando estamos hablando de impuestos, pero entonces son los dos instrumentos que existen y quiere decir que pues el gobierno puede trabajar con los dos o puede trabajar con uno solo.
El gobierno dirá, bueno, voy a trabajar solo con impuestos, o voy a trabajar solo con gasto público, o voy a trabajar con los dos al tiempo. Pero estos mecanismos, si decide trabajar con los dos al tiempo, no pueden ir en la misma vía. Es decir, existe una relación inversa entre lo que es el gasto público y lo que tiene que ver con los impuestos. Y vamos a hablar de una política fiscal expansiva, que es cuando necesitamos que pues empiece como a reactivarse la economía en un país. Y para reactivarse la economía en un país, ¿ustedes qué consideran cómo debe ser el tratamiento de los impuestos? Si necesitan que las personas, que las empresas tengan pues dinero allí disponible, ¿será mejor cobrarles más impuestos o disminuir esos impuestos? ¿Qué consideran ustedes? A ver, Andrea, Stephanie. A ver, Andrea, te quedaste allí como en shock. A ver, Juan Sebastián Graciani. ¿Me repites la pregunta, profe? ¿Cómo? No, ¿Me no lo repite alcanzo a escuchar. ¿Cómo? Que si me repite la pregunta. Bueno, entonces mire, estamos en una época de pandemia. Y en esa época de pandemia, pues las empresas se vieron afectadas por cuánto no pudieron realizar sus operaciones. Y el gobierno necesita también empezar a trabajar con el fin de dar una reactivación económica. El Banco de la República trabaja con 3 instrumentos. Los 3 instrumentos es la tasa de interés, las operaciones de mercado abierto, OMAS, y el tercer instrumento sería el del encaje bancario. Esos instrumentos no los utiliza el gobierno central. El gobierno central utiliza en su política fiscal 2 instrumentos. Y esos 2 instrumentos es los impuestos y el segundo instrumento es el gasto público. Nos encontramos en una situación de recesión. Una situación en que la economía pues se encuentra mal porque pues necesitamos que exista dinero. ¿Usted cree que la solución en tema de los impuestos, o sea, será mejor en esa época de recesión cobrarles más impuestos a las empresas? Profe, ¿es mejor reducir el gasto público? Sí, no, pero estamos, claro que sí, estamos hablando estamos hablando que nos encontramos en recesión. Y en ese motivo de recesión queremos mejorar la situación económica del país en ese momento. En ese momento estamos en recesión. Las empresas no están produciendo. Entonces, pero primero nos vamos con ese primer elemento que es el de los impuestos. Sería importante en el tema de los impuestos que, Andrea, incrementar impuestos o disminuirle los impuestos. Andrea. Profe, pero no estaría bien porque las personas también están afectadas por la pandemia. Al subir el impuesto, pues se nos suben los precios a todos. Y si no tenemos buena economía, entonces... Okay. Pero entonces, ¿cuál sería el mecanismo? ¿Subir o disminuir impuestos? Disminuirlos nos haría bien para nosotros, que somos los consumidores. Pero claro está que para el gobierno estaría bien subirlos, pues para ellos como tener mejor economía y arreglar un poco al país. Andrea, te entiendo a ti, pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay momentos que la economía se encuentra bien, hay momentos en que la economía se encuentra mal. Y eso se llaman ciclos económicos. Dentro de los ciclos económicos hay periodos de recesión, de depresión, hay periodos de auge, o hay periodos de impulso. O sea, son cuatro fases que existen en los ciclos económicos. No todas las veces estamos en auge, ni todas las veces estamos en recesión. Por lo tanto, los mecanismos, las acciones de aplicar esos mecanismos van a cambiar. En ocasiones tendrá que disminuir impuestos, o en ocasiones habrá que incrementar impuestos. ¿Listo? Estamos hablando, las empresas tienen grandes dificultades de tener ingresos por cuanto no tienen la posibilidad de producir. Estamos en época de confinamiento, las empresas no tienen posibilidad de producir, por lo tanto, si le vamos a incrementar, si las empresas no producen, si las empresas por lo tanto no producen, pues no tienen ventas. Al no tener ventas, no tienen esos ingresos. Al no tener esos ingresos, no pueden pagarle a los trabajadores.
las empresas se encuentran mal. Tanto empresas como personas que también se encuentran allí desempleadas. Entonces, por ello surge lo que es una disminución de impuestos. Y esa disminución de impuestos se dan en esa época, es como para reactivar la economía. Por ello también fue de esos días sin IVA que se crearon, con el fin de incentivar el consumo de las personas y las personas fueran a comprar en gran medida, y al comprar en gran medida, pues vayan a beneficiar a las empresas que están prestando sus servicios o están vendiendo allí sus productos. Por ello, entonces, estamos en una época y cuando se dice que se reducen los impuestos, estamos hablando que se está aplicando una política fiscal expansiva, porque al disminuir impuestos va a ayudar a que las empresas pues tengan esa parte de los recursos, es decir, esos recursos, los impuestos son unos recursos que tienen las empresas o las personas y no son suyos, sino tienen que entregarlos ahí al gobierno, ya sea impuestos municipales, lo que es industria y comercio, lo que es el impuesto predial, ya sea impuestos departamentales, el impuesto de huello de ganado mayor, hay otra serie de impuestos allí que cobran, una serie de zampillas, también ahí cuando ustedes, por lo menos los que tengan posibilidad o han tenido posibilidad de trabajar con el departamento, hay unos impuestos departamentales y hay otros impuestos que son nacionales. Allí entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estamos hablando de una política fiscal expansiva, es a través de una reducción de los impuestos. Pero no es el único mecanismo que ocurre, y el otro mecanismo tiene que ser con el gasto público. ¿Y qué creerán ustedes que debe ocurrir con el gasto público? Con el fin de reactivar la economía. ¿El gasto público se debe incrementar o el gasto público se debe disminuir? A ver, muchachos, ¿qué debe ocurrir con el gasto público? A ver, Estefanía, Eddie. Jackson, Steven, vamos a mirar quiénes más se encuentran acá. Estoy desde el celular y no puedo, pues, a ver quiénes más. Se fue. Vamos a mirar quién más se encuentran acá conectados. Camila Andrea. A ver, Camila Andrea. Sí, profe. ¿Qué debería ocurrir entonces con el gasto público? En épocas que encontramos de recesión, en que la economía no se encuentra bien, el gobierno, ¿qué debería hacer con ese gasto público? ¿Incrementarlo o disminuirlo? A ver. Pues, profe, creo que debería disminuirlo, pero de todas maneras, si estamos hablando de que al disminuir los impuestos es inversamente proporcional, entonces el gasto público aumentaría. El gasto público, entonces, ¿qué podría pasar con el gasto público? ¿Disminuye o se incrementa? Se incrementa. Allí entonces, ¿qué estamos ocurriendo? Cuando estamos hablando de gasto público, son todas esas inversiones que hace el gobierno. El gobierno puede realizar inversiones en construir hospitales, en construir carreteras, en construir escuelas, universidades. El gobierno, a través de sus entidades, ya sean nacionales, departamentales o municipales, también emplean personas. Ustedes si van a la alcaldía, ven que hay unos funcionarios trabajando allí. Y muchos de esos funcionarios no deberían existir esa figura de contratación, son por OPS. ¿Listo? Ustedes van a la alcaldía, encuentran las personas que están atendiendo las ventanillas o en cada una de las dependencias, en cada una de las secretarías. Si ustedes se van por lo menos para una empresa social del Estado que es InSalud, es de orden municipal, allá también hay personas trabajando. Allá hay médicos, hay enfermeras, bueno, el personal asistencial y está el personal administrativo. Son personas que se encuentran laborando. Y así sucesivamente en cualquier empresa del orden municipal, departamental o nacional. El gobierno, cuando se encuentran en estas situaciones, una medida de aliviar es a través del gasto público, porque con el gasto público se pueden generar mayor número de empleos del sector público. Allí entonces pueden mirar, necesitan entonces contratar mayor número de personal para realizar una carretera. En la carretera pues van a acudir lo que son los ingenieros, los arquitectos
y otra serie de personal técnico, tecnológico que se requiera para construir estas carreteras. Y eso va a generar un incremento en el empleo, y al generar el incremento en el empleo, lo que va a permitir es que estas personas tengan recursos para poder destinarlos en cubrir sus necesidades. Por lo tanto, cuando estamos hablando de una política fiscal expansiva, existen estos dos instrumentos. Uno es o disminuyendo los impuestos para que las empresas o las personas tengan pues una cantidad mayor de sus recursos para poderlos destinar. Porque si usted por lo menos, si se están ganando, no sé, 1.000.000 de pesos, y el 19%, ¿cuánto es? Serían 800, un poquito más, serían casi 200.000 pesos. O digamos lo que sea el 20%. Usted se está ganando 1.000.000 de pesos, y si el impuesto fuera del 20%, quiere decir que esos 200.000 pesos no son suyos. Esos 200.000 pesos tienen que llegar y destinarlos y pagarlos, ya sean municipal, departamental o nacional, no son suyos. Cuando lo que se hace es disminuir esos impuestos, quiere decir que esos 200.000, bueno, si los reducimos, no sé, al 10%, van, de esos 200.000 que antes no eran suyos, 100.000 van a ser suyos. Entonces ya va a tener la posibilidad usted no de tener solo 800.000, sino va a tener la oportunidad de tener 900.000. Entonces es una serie de alivios que se dan en el tema de impuestos y en el tema del incremento del gasto público. Pasa esa situación de pandemia, todavía no ha ocurrido. Después de esta situación de pandemia, el gobierno empieza a mirar, bueno, ¿será que nos excedimos? ¿Será que nos excedimos? O sea, ¿será que la economía, bueno, la economía ya se empieza como a recuperar? Y cuando la economía se empiezan a recuperar, ya entonces tienen que empezar a utilizar lo que son la política fiscal contractiva. Y por ello es que ustedes empezaron a mirar que fue, pues, las personas, una percepción general, que fue de una manera apresurada en las que se estaba impulsando lo que era una reforma tributaria. Y esta medida apresurada, por cuanto nos encontrábamos en época de pandemia, todavía, donde muchas empresas no se habían pues recuperado totalmente. En pandemia muchas empresas cerraron. Y otras se estaban recuperando. Y viene lo que vino fue este paro, que también esto afectó un poco más la economía de las empresas, porque ellos necesitaban estar en recuperación y empiezan nuevamente a verse afectadas. Por lo tanto, cuando pasa esa situación, ya van a tomarse unas medidas diferentes, y esas medidas diferentes vendría siendo en el tema de los impuestos. ¿Qué tendría que pasar, Dayana? Dayana. Pues no incrementarían, profe. Incrementarían. ¿Aló, Dayana? ¿Me escucha, profe? Sí, sí le escucho. Incrementarían. Porque se tiene que llenar ese hueco que se dejó, porque, o sea, si usted le baja los impuestos, listo, bien para la ciudadanía, para el pueblo, y mucho menos, mire, se está poniendo el ejemplo de la pandemia. ¿Cuánta gente no quedó desempleada y todo eso? Entonces, el bajo en los impuestos, pues sí ayuda mucho, pero la realidad es que al gobierno no le sirve, y después el gobierno tuvo que hacer buen gasto público. Entonces queda ese hueco de cómo cubrimos que hicimos un gasto público más grande de lo normal, y además de eso tuvimos ingresos en impuestos muy bajos. Pues lo que viene es que se va a incrementar de manera muy rápida los impuestos. Ok, listo. Entonces el tema de los impuestos ya sería la otra medida. Por lo tanto, ellos ya después de haber visto que pues las personas eran como, se encontraban todavía como delicadas en sus ingresos, muchos trabajos se perdieron y se han ido recuperando paulatinamente, sin llegar todavía, sin alcanzar pues ese nivel que se encontraban antes de pandemia, ¿no? Por eso fueron las protestas, por lo que no era el momento para el incremento de los impuestos. Y de acuerdo con un consenso, pues piensan hacer una reforma pues estructural, ya no pues de pronto tan drástica como que hacia el pueblo, sino más bien hacia un tipo de empresas que de pronto pues, sí pueden generar unos aportes que pueden favorecer las arcas del gobierno. Entonces, ya después de pandemia, digamos que no sea ahorita en el 2021, pero ya viene el 2022, el gobierno, o en el 2023, el gobierno ya tiene que empezar a mirar de qué manera empieza a recuperar todos esos gastos en que incurrió y que dejó un hueco grande allí. ¿Listo? Pero entonces, aparte
de lo que tiene que ver con el gasto, con los impuestos, ¿qué medidas tendría que tomar con el gasto público? Dayana. ¿Podría repetir, profe? Bueno, ya hablamos del tema de los impuestos. Ahora vamos a hablarlo del tema desde el punto de vista del gasto público. Pues el gasto público no se recuperaría justamente por medio de los impuestos, un alza en los impuestos. Bueno, pero estamos hablando que son dos vías. Una vía es impuestos y otra vía es gasto público. Que el gobierno puede utilizar las dos, pero si las utilizan las dos al tiempo, tienen que ser en una dirección distinta. ¿Listo? Puede utilizarlo solo una vez. Vamos a utilizar el gasto público incrementando solo impuestos, o vamos a incrementar gasto público, estamos hablando de política fiscal. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo a través del incremento de los impuestos o vamos a hacerlo a través del gasto público. ¿Pero qué dirección tomaría el gasto público? ¿Incrementaría o disminuiría? Dayana. Disminuiría. Sí, claro, disminuiría. Entonces, estamos diciendo que puede disminuir, o sea, puede que el gobierno de pronto dirá, no, vamos a dejar los empleos acá, pero cuando se pase, digamos, la época de pandemia, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que hay una serie de empleos que se pudieron haber generado, o una serie de acciones que fueron dirigidas porque se requerían para estabilizar la economía. Pero ya una economía estando estable, entonces, si ellos vieron que se excedieron en el número de pronto de empleos que se generaron, ellos tendrán que empezar a disminuir ese gasto público con el fin de, pues, de ser viable lo que es la economía colombiana, ¿no? Entonces, si el gobierno siempre se está excediendo en gasto público, ¿qué es lo que ocurre? Pues va a generar un hueco grande que también pues tendrá que ser a nivel de o endeudamiento externo, listo, que acuden de pronto a los organismos internacionales con el fin de endeudarse o a través del incremento de los impuestos. Y a la gente no le gusta que le cobren los impuestos. A nadie nos gusta que nos cobren los impuestos porque es un dinero que no vamos a tener nosotros, que a pesar de pronto en su momento lo tengamos en nuestro bolsillo, no es un dinero nuestro, sino es un gobierno que se tendrá que retribuir en las arcas municipales, departamentales o nacionales. Entonces, ese es el tema que ocurre con la política fiscal, que en lo que existen dos instrumentos. Cuando se está hablando de una política fiscal expansiva, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se disminuyen los impuestos o se incrementa el gasto público. Y cuando se habla de una política fiscal contractiva, ocurre todo lo contrario. Entonces, cuando están en la contractiva, necesitamos disminuir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a incrementar los impuestos. Al incrementar los impuestos, ¿qué va a ocurrir? Pues estamos contrayendo la economía. Y aparte de eso, tenemos que incrementar el gasto público. Entonces, ese es el último tema que les tenía a ustedes para este semestre. Y pues tengo pues una actividad aquí en el programa de comercio internacional, tengo que pues bajar y estar allí. Por lo tanto, pues quisiera conocer cómo les pareció la asignatura. Ahí sí me gustaría que participaran casi la mayoría. ¿Cómo les pareció la asignatura? ¿Les gustaron los temas? ¿Lograron entenderlos? ¿Les gustó de pronto la manera que fue dictada? ¿Qué mejorarían? Entonces, los escucho, jóvenes. Camilo. Camilo Eduardo. A ver, Camilo Eduardo. No se encuentra. Dayana. Profesor, qué pena. ¿Me repite la pregunta? Qué pena ahí. Dime, Camilo. No, qué pena, profesor, no le escuché bien, qué pena. No, tranquilo. ¿Cómo le pareció la asignatura? ¿Le gustó la asignatura? ¿Entendió los temas? ¿Les pareció que fueron bien dictados? ¿Qué le cambiaría? Le soy muy sincero, profesor. Sí, claro. Claro, la asignatura, realmente, pues, con usted y escuchando a los otros estudiantes de otras materias, me pareció que esta materia sí fue muy clara y muy precisa. Sin embargo, le tengo una pregunta. ¿Cómo no te entiendo? Tenga un momentico. No, te escucho interferencia. ¿Me escucha bien? Sí, ya le escucho mejor. Ya,
que a su materia, realmente escuchando a otros estudiantes, siento que usted, pues como profesor y demás, me ha parecido muy bien, se le ha entendido bastante bien los temas y todo. Sin embargo, yo le tengo una pregunta que es referente al trabajo, sobre lo de los gráficos, que usted ha dicho algo sobre los gráficos, pues eso fue lo único que como no comprendí, lo final. Pero de resto me pareció realmente muy bien la asignatura, he comprendido los temas de macroeconomía y demás. Ok, ya en torno al trabajo, entonces, ¿qué es lo que viene siendo los gráficos? Yo les envié, pues, varios informes de política monetaria, ¿no? O sea, fueron varios allí, no solo del 2021, hay 2020 y no sé si alcanzan a estar en 2019. Allí en el trabajo, ¿qué fue lo que dije yo? Todos esos informes que hay, escojan 5. Y estos 5 informes, de pronto, si escogemos el último informe, que fue el de octubre del 2021, encontramos que hay una tasa del 2,5%. Si usted escogió de pronto el anterior, o sea, si decidió escoger entonces lo que fue septiembre, encuentra una tasa del 2%, y si encontró por lo menos una tasa del mes anterior, entonces sería en agosto, sería el 1,75%. Y digamos que usted haya escogido son los últimos 5 informes, el de julio y el de junio. Entonces, de junio, entonces, ¿usted qué es lo que haría? Entonces, la tasa de junio, 1,75. La de julio, 1,75. La de agosto, 1,75. La de septiembre, 2. Y la de octubre, 2,50. Lo que hacen es ustedes ubicar esas tasas en Excel y en el mismo Excel usted le permite entonces graficar. Y le va a aparecer una gráfica donde los tres primeros periodos aparece de una manera como una línea recta allí horizontal y los 2 últimos empiezan a tener una tendencia alcista. Eso es si hubiera tomado los últimos 5 datos de política monetaria. Pero si usted de pronto algún estudiante quisiera de pronto tomar el del 2019 o el del 2020, entonces podemos apreciar que hay momentos en que suben el 4,50, bajó el 4,75, de pronto se toma hasta el 1,75, entonces podrán apreciar una tendencia bajista, y si toman los 2 últimos, entonces baja las tasas de interés y hay un periodo alcista. Entonces, eso es lo que vendría haciendo allí en el trabajo. Es algo sencillo. En el Excel, usted ubica simplemente el periodo, o sea, escribe por lo menos septiembre de 2021, estuvo en tanto por ciento. En octubre tanto, noviembre tanto, pone los datos al frente y señala, y después de señalarle, pues le da pues realizar un gráfico y le sale, y ese gráfico es el que va a anexar en el trabajo. Camilo. Ok, profesor. Ok, muchas gracias, Camilo. Dayana. Dayana, Señor, ¿cómo le pareció la asignatura? personalmente, pues yo le entendí muy bien a usted, profe, y me gustaron las clases. Se le entiende. Lo único es que igual que el compañero estaba perdido en el trabajo final, pero ya. Ya. Ok, yo ahorita, lo que pasa es que desde la oficina no podía trabajar y ahí es donde tenía el computador, pero quizás puedo yo de pronto realizar un video corto y compartírselos a ustedes por el grupo, para que pronto vieran pues, si tienen algún tipo pues, de dudas de cómo realizar este tipo de gráficos. Buena idea. Sí, profe, Sí, buena idea. sí, profe. Sí, yo ahorita, tranquilo, yo ahorita lo hago, pero no lo haría en la clase. Yo termino la clase y me tengo que bajar al primer piso y lo hago, llego y grabo un Meet. En el Meet, pues, ubico un Excel, ubico de pronto entonces información para que se puedan tener, ubico unos datos y les muestro allí para que ustedes sepan cómo hacen esto. ¿Listo? Ya. Okay. Listo, profe, gracias. Ok, Eddie Andrés. Señor. ¿Cómo le parecieron las clases? ¿Le gustaron los temas? ¿Fueron bien entendidos? ¿Fueron bien explicados? No, profe, todo muy bien. Entendí uno que otro tema me costó, pero ya el resto sí le agarré el tiro y las clases suyas pues siempre estuvieron bien explicadas. Ok, muchas gracias, Eddie. Edwin Pinto. A ver, Edwin. No, profe, bien, la verdad, sí, todas las clases, la mayoría de clases se entendió. Y pues lo único era el trabajo, pero ya le estoy agarrando la idea también, era eso. Ok, gracias, Edwin. Jackson. Jackson. Sí, profe. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo le pareció la asignatura? Los temas. Se le entendió todo siempre. Muy claro con sus cosas. Ok, muchas gracias, Jackson. Listo. Juan Esteban.
Profe, todo bien, todo bien. Fue todo Ok, muy listo. bueno. Muchas gracias, Kevin. Kevin, Viva, profe. ¿cómo le pareció, Kevin? Todo bien. Listo, hombre, muchas gracias. Launia, Todo muy bien, profe, todo clarito. ¿todo clarito? Sí. Claro, claro. Leifi, sí, Leifi. Bien, súper bien. Muy entendible todos los temas. Listo, muchas gracias. María Betania. Presente, profe. Sí, profe, se le entendió todo en la clase. Ok, Michelle, Andrea Jurada. Profe, todo bien, súper claro. Al igual que los compañeros, pues lo del trabajo, pero ya. Ok, Lina Vanessa, se acabó de conectar allí. Lina Vanessa, Sí, profe, hola, buenos días. buenos días. ¿Cómo te Buenos días. parecieron las clases? Profe, muy bien, muy interesante, muy claro todo. Pues de mi Espera que me parte. están llamando del programa. Ay. Bueno, rápidamente, entonces, Mildred Casadiego, ¿cómo le pareció? Me están llamando acá al programa. Espera, Bien, profe. espera, Antico, qué pena. ¿Cómo? ¿Aló? A ver. Bien, profe. ¿Cómo si le escucho? Es que me están llamando acá al programa que toca bajar rápidamente. ¿Cómo le pareció, Michelle? Profe, súper bien, todo claro. Listo. Ok, qué bien. Mildred Karina. Profe, bien. Ok, frente Antico. Milena Navarro. Espere. Estoy en clase. Estoy en clase. Listo, ya, vuelvo. Bueno, jóvenes, acá estoy nuevamente, acá que mira, con ustedes tuve que bajar rápidamente, entonces no sé si están allí. Bueno, entonces, ¿dónde iba? Milena Navarro. Sí, profe, Milena, muy bien, excelente, explicó muy bien las clases y con los Milena, ejemplos ¿estás por también ahí? era muy entendible. Muchas gracias, profe. A ver, un momentico, voy a poner acá el audio. Voy a desconectarme. Ok. Ahora sí le escucho, Milena, qué pena. ¿Milena? Profe, le decía que muy bien, las clases muy explicadas, los ejemplos que usted nos daba acerca del gobierno, todo muy entendible. Muchas gracias, de verdad. Ok, listo, muchas gracias. Nelson Gómez. No, profe, muy bien, todo muy explicativo y de verdad muy bien. Ok, muchas gracias, Nelson. Omar David Fonseca. Omar. A ver, Omar Fonseca. Todo en orden, profesor, muy buenas las clases, todas entendibles los temas, todo muy bien. Ok, Roiner Elian. Roiner. A ver, Roiner, ¿no está ahí? Roiner. A ver, bueno, no le escucho, Roiner. Salomé. Todo muy bien, No, profe.
Muy claro. Ok, Se le entendió muy bien las clases. listo, muchas gracias. Stephanie. A ver, Stephanie. Pregunta, profe. Bueno, entonces, y ¿Te parece, Stephanie, qué? bien, ¿cómo te parece? Dime, dime, Stephanie, ¿cómo estás? Listo, y Stephanie Jaimes. Stephanie Profe, que Jaimes. Stephanie, ¿qué? ¿Cuál? No, cualquiera. Estamos acá está Stephanie. Ok, listo, muchachos. Entonces, mire, estoy acá, entonces voy a aprovechar rápidamente y voy a compartir lo que es esto, bueno, una pantalla. Profe, usted no me toma mi asistencia. Ya, estaba tomando era en el orden de los que aparecen acá en el chat, ¿listo? Voy a compartir la pantalla completa, un momento. Yo creo, ya está la pantalla completa, voy a hacer lo siguiente. Vamos a ingresar acá, histórico, tasas de República, ¿ok? Tasas de interés del sector financiero, muestra a ver si ya aparecen, espera un momentico que aparezca que esté compartido. Un momento, por favor. Espera que no logro apreciar que ya se esté compartiendo. Un momento que comparta. Ah, perdón, es que estoy acá. Así nunca me iba a aparecer. Ok, démosle pues que aceptar acá. Bueno, estamos acá en ese momento, entonces tasas de interés de política monetaria. Encontramos tasas de interés de política monetaria. Me informan, ay Dios, ¿qué pasó acá? Hasta el domingo 5, pero ya estamos a 6. Estamos a 6. Y acá hay una serie de si logran apreciar la pantalla, yo no puedo mirarlos a ustedes, entonces no sé si la pueden mirar. Mi profe Hay sí una se serie ve. diaria. Sí, profe, sí, sí. Ok, listo. Hay una serie diaria. Y dentro de esa serie diaria aparecen todas las tasas de interés que han ocurrido pues día a día, ¿no? Entonces, pues esperemos que cargue inicialmente. Aparece acá ya descargado en el computador. ¿Listo? Y después de que aparezca descargado en el computador, voy a aperturarla. Entonces vamos a aperturar acá. Bueno, se demora un poco. Vamos a volverla. Vamos a volverla a abrir acá. Ya, tranquila, profe. Pero venga, les comparto acá ya algo y ya voy para allá. No, ay, Dios. Vamos a abrir nuevamente acá la serie. Ay, acá tenía el carro. No, me está. Pues, mira, acá tengo algo abierto. Acá tengo acá algo abierto. Vamos a mirar si efectivamente es. Espera. Bueno, yo creo que mejor eso, me muestra a ver. No me quiere acá como aperturar. Déjeme, primero salgo de esta actividad que tengo acá y ahorita pues apenas termine les estaré compartiendo más bien aquí el video para que puedan mirar ustedes de qué manera es que pueden realizar esta gráfica, jóvenes. Sí, porque me están aquí también llamando y veo que no, muestra a ver. Y el computador tampoco me está respondiendo. Ah, mire ya, ahí le di cerrar. Vamos a mirar. Vamos a mirar si de pronto entre los dos documentos que me veo uno abierto, bueno, vamos a volverlo a hacer. Serie diaria. O miremos acá en descargas. Miremos acá descargas. Y acá en serie diaria. Vemos que aperturé la serie diaria. Ay.
Bueno, acá estamos, entonces, acá estamos en esta serie diaria, ¿listo? En esta serie diaria del Banco de la República nos aparece, mire, el comportamiento que va teniendo la tasa de intervención de política monetaria, en los cuales, pues, vemos que últimamente se encuentra en el 2,5%, y eso, ¿desde qué momento? Desde el último informe de política monetaria, que ¿cuándo ocurrió? Entonces, vamos a mirar acá la fecha, 2,5%, y acá viene, entonces, es donde se presenta este cambio. Entonces, desde el 2 de noviembre del año 2021 se encuentra una tasa del 2,50. ¿Listo? Del 2%, ¿desde cuándo se encuentra? ¿Desde cuándo fue el 2%? Seguimos mirando y se encuentra desde el 2 de octubre del año 2020, perdón, desde el 1 de octubre del año 2021. Entonces se encuentra esa tasa. Entonces voy a borrar todos los demás datos porque pues ya sabemos cuándo fue que ocurrió el cambio aquí. Ok, démosle acá a eliminar. ¿Qué ocurre? Vamos a mirar desde cuándo fue que está vigente la tasa del 1,75 y es casi un año. Es casi un año que está esa tasa del 1,75. Miramos desde cuándo es que está. Acá ya aparece el 1,75 momento por acá. Entonces, desde el 28 de septiembre acá está, del 28 de septiembre del año 2020 está en el 1,75. Y voy a tomar esa no es la fecha exacta, pero entonces voy a tomar esta nomás para tomar como esos cuatro referencias en torno a las tasas de interés. Dese cuenta, hubo un periodo donde sube el 2, el otro el 1,75, el otro el 2 y el otro el 2,50. Lo que hago es seleccionar todas las casillas y me voy aquí para insertar, un momento, insertar y hay gráficos. Entonces podemos mirar cualquiera de estos gráficos en los cuales vamos, ay Dios, miren, y ubicamos cualquier gráfico. Entonces cualquier tipo de gráfico podemos realizarlo y ahí ustedes podrán apreciar entonces cuál es el comportamiento que va teniendo la economía. Y este gráfico lo que hacen es copiarlo y pegarlo. Ustedes seleccionan cualquier gráfico, entonces insertan gráficos, bueno, cualquier gráfico, de pronto, pues no sé, quería un tipo de gráfico distinto. Por lo menos esta línea, no me deja ubicar acá, entonces ubican este no tanto, pero entonces ubican un gráfico que les aparezca, entonces cuál es el comportamiento y de acuerdo con ello es lo que van a anexar. Eso lo van a entregar allí en el trabajo que tienen que presentar ustedes. ¿Listo? Bueno, muchachos, qué pena con ustedes. Ya creo que en ese momento tendré entonces que dar por terminada pues esta clase. Y pues deseo que entonces que pasen que puedan entregar ese trabajo e irnos comunicando a través de vía WhatsApp. ¿Listo, muchachos? ¿Cuándo el plazo? ¿Cómo, Brian? Plazo. Listo, entonces voy a entrar por terminar la clase y ya la grabación. El plazo, ahorita voy a implementar, voy a emplear el plazo hasta el miércoles a mediodía, ¿no? Yo le había dicho que era hoy hasta las 12 de la noche, el plazo va a sacar hasta el miércoles hasta mediodía. ¿Listo? Terminar la clase, la grabación. Y espero que pues les haya gustado todos estos temas que fueron dictados hasta el día de hoy. Y estar pendiente entonces de lo que la universidad nos programa con lo que es el examen final. Ok, muchachos, un gusto haber estado en este semestre con ustedes.